comenzar haciendo una introducción de lo que es la empresa Amper. Como ustedes pueden ver, la casa matriz de la empresa está en la ciudad de La Paz, ¿sí? Es aquí donde están las oficinas administrativas, las oficinas de logística, proyectos. También está acá el edificio técnico. Tenemos un edificio técnico que está cerca de la Plaza España. Es un edificio que cuenta con varios laboratorios, ¿no? Para poder hacer pruebas, capacitaciones y el resto. Eh, Amper cuenta con unidades de negocio que son especialistas en su área. Tenemos la unidad de calidad de energía, como pueden ver, la unidad de infraestructura para centros de datos, la unidad de media tensión y la unidad de distribución de energía. Todos ellos se complementan con el departamento que es el servicio técnico. Como toda empresa, Amper tiene sus pilares en que se basa, bueno, Amper se especializa mucho, no solamente en la provisión de equipos, sino creo que el fuerte de Amper en el fondo es la provisión de soluciones, ¿sí? Ese es el fuerte que tiene la empresa. En los segmentos de mercado en los que está presente Amper es el sistema bancario, como se puede ver, telecom, centros de datos, hospitales, la pequeña y la gran industria, oil and gas y lo que es la minería también. Algunas herramientas que utiliza la empresa, en este caso, bueno, al contar con un fuerte servicio técnico, la empresa cuenta con herramientas también, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, con un software. Ustedes, estoy seguro que han escuchado o han manejado alguna vez lo que es el ETAP. Es un software para hacer simulación eléctrica y para poder respaldar todos los cálculos eléctricos, ¿no? Y lo que les voy a mostrar ahora también es un punto importante. En la provisión de todos los equipos que hace actualmente Amper, se le adiciona un sistema de monitoreo remoto, ¿sí? Eso ayuda mucho porque cuando se generan alarmas en el equipo, digamos que es un grupo generador por el combustible está en un nivel bajo o la temperatura no está en un nivel ideal, a nosotros como Amper nos llega un reporte y se genera automáticamente una orden de trabajo. Entonces el técnico los llama a ustedes para poder darles una asistencia técnica en menos de 24 horas, ¿no? Entonces es el software CMMS con el que cuenta Amper. Bueno, entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en el factor de potencia y su regularización, ¿ya? Yo quiero hacerles una consulta a ustedes, ingenieros. ¿A cuántas presentaciones de bancos de capacitores ya han asistido? Porque ahora está de moda, entre comillas, por el hecho de que ha salido la regulación por parte de la Autoridad de Electricidad para penalizar el bajo factor de potencia, ¿verdad? Bueno, desde el 2017 estaba la penalización para los usuarios considerados como gran demanda, pero ahora también son penalizados los de mediana demanda. Sí, miren, aquí el criterio es no hablar mucho de la parte técnica como tal, porque es bastante engorroso, ¿sí? En lo que yo quiero enfocarme es cómo se detecta el bajo factor de potencia, cómo se dimensiona, a cuánto más o menos cuesta y cuáles son los beneficios que van a tener si es que instalan bancos de capacitores, aparte de los beneficios económicos, ¿no? Que es de evitar la multa. Miren, esta es una instalación típica que tienen la industria, telecom, oil and gas, donde todo inicia en la toma de media tensión, donde se instala un reconectador. Aguas abajo, podemos trabajar con celdas de media tensión, los transformadores en resina, el sistema de conexión que es un ducto de barra para poder acoplar la salida de baja tensión con el tablero principal, el respaldo de energía, un grupo generador, el sistema de transferencia automática, el tablero de distribución principal, energía regulada, que puede ser un UPS, y el banco de capacitores, ¿sí? Entonces, de toda instalación, miren, como ustedes pueden ver, podríamos hablar punto por punto
¿sí? Porque, como les había comentado, hay unidades de negocio y cada unidad de negocio tiene a sus especialistas para poder hablar de todos los temas. Hoy me toca hablarles del banco de capacitores. Para hacer fácil entender un banco de capacitores, es bueno hablar del triángulo de potencias, ¿sí? La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia aparente, en el fondo, es la sumatoria vectorial de esos otros dos, ¿verdad? La potencia activa, en el fondo, es aquella potencia demandada por el equipo para convertirse en trabajo efectivo. Sí, es aquella potencia, digamos, que se transforma en potencia mecánica para trasladar, bueno, un motor, por ejemplo, para trasladar una pieza de un lado a otro, utiliza energía activa para poder operar. Pero la energía reactiva es un tipo de energía que utiliza también el motor para formar sus campos, bueno, su campo electromagnético, ¿verdad? O sea, no es una energía que no sirve, es una energía que sirve, que utiliza el equipo para poder formar sus campos electromagnéticos. La sumatoria entonces de estos dos es la potencia aparente. Miren acá, como se puede ver, acá tenemos dos cargas, un motor 1, motor 2. En condiciones normales, el equipo necesita potencia activa, pero también necesita potencia reactiva para poder operar, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos ver en qué términos se mide un transformador, en qué términos se mide, estimado. O sea, la unidad de medida es kVA, ¿cierto? kVA, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, a la fuente, en el fondo, le estamos pidiendo potencia reactiva y potencia activa. Y lo que estamos haciendo es utilizar los kVAs del transformador, ¿sí? Lo que hacemos con un banco de capacitores no es que el equipo deja de utilizar potencia reactiva. Necesita esa potencia reactiva para operar, pero ahora le vamos a poner una fuente alternativa de potencia reactiva, ¿sí? Entonces, cuando colocamos un banco de capacitores, estamos liberando esa potencia demandada al transformador. Lo que estamos haciendo también es liberar el estrés eléctrico en los cables. Estamos liberando potencia en el transformador, una potencia disponible que la podemos utilizar para otras cargas. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es eh, no sobrecargando al transformador, ¿sí? Bueno, eh, bueno, esto es entonces lo que les hablaba, el triángulo de potencias, donde estamos hablando de kilowatts, kVAs, y la sumatoria vectorial de ambos es los kVAs. Y el ángulo formado entre la potencia activa y la potencia, perdón, entre la potencia aparente y la potencia activa es el coseno de phi, el famoso coseno de phi, ¿sí? Bueno, miren, acá hay varias ecuaciones, ¿sí? Acá se podría hablar qué pasa con las ondas sinusoidales en voltaje y corriente cuando el ambiente es capacitivo, cuando el ambiente es inductivo o cuando el ambiente es totalmente resistivo. ¿Qué es lo que, miren, acá hay unos desfases que se hacen? Cuando hablamos de una instalación totalmente inductiva, lo que estamos haciendo es retrasar la corriente con relación al voltaje. En un ambiente capacitivo, el que se retrasa es el voltaje, ¿sí? Y este es un ambiente donde hay armónicos, ¿sí? Bueno, pero miren, como les digo, ¿para qué vamos a hablar de la matemática que hay detrás de esto? Porque estoy seguro, ustedes entran a Google, al Internet, y pueden descargar miles de artículos. Entonces, como les había comentado, hay beneficios técnicos que tiene instalar un banco de capacitores. Donde habíamos hablado de aumento de la potencia disponible en los transformadores, ¿sí? Reducción de pérdidas en términos de kilowatts y de reducción de las caídas de tensión. A ver, eh, cuando ustedes, si es que no tuvieran un banco de capacitores, si es que no hubiera un banco de capacitores, ¿cuál es el factor de potencia promedio que ustedes han visto en sus instalaciones? Eh, no sé si alguien acá trabaja en industria, trabaja en la planta. ¿Usted? 0,4 es su factor de potencia. Cuando el factor de potencia es bajo, un costo asociado es que hay una caída de tensión en bornes de las cargas.
Ustedes saben que los motores, si no están trabajando a un voltaje nominal, no tienen el perfecto torque para hacer el trabajo. Entonces los motores pierden eficiencia en ese sentido. Entonces, cuando colocamos un banco de capacitores, modificamos el factor de potencia, nivelamos la tensión en las cargas para que todo opere correctamente. Ahora, no sé si a alguien le ha pasado, ¿qué ocurre si el factor de potencia, en lugar de estar, digamos, en 0,9 o 0,95, se pasa al lado capacitivo, o sea, 1.1, 1.2, digamos? ¿Cuál es el costo asociado de sobrecompensar? Porque es bonito instalar un banco de capacitores funcionando, pero ¿qué ocurre si sobrecompensamos también? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Qué pasa si sobrecompensamos? Estamos inyectando energía es un punto y el efecto de eso es sobrevoltaje, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando dimensionamos un banco de capacitores, porque si bien estaríamos corrigiendo el factor de potencia, pero podríamos pasarnos al otro lado. En Bolivia se penaliza el bajo factor de potencia a partir de menor a 0.85, ¿sí? Pero en otros países, como en Colombia, también se penaliza la sobrecompensación cuando se pasan de 0,99. ¿Sí? Entonces, aquí en el país nuestro solamente se penaliza el bajo factor de potencia. Pero la sobrecompensación también yo creo que va a ser el siguiente paso que van a dar las empresas de electrificación, porque estamos elevando la tensión en la red de media tensión también, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Pero siendo honestos, miren, los beneficios técnicos siempre han estado, ¿verdad? Hemos hablado de que se libera potencia del transformador, el estrés eléctrico en los cables y demás. Pero ¿desde cuándo se ha puesto de moda, entre comillas, cuando ya nos afecta el bolsillo? O sea, se dan cuenta porque ahora hay multas en la factura de consumo eléctrico que nos dan las empresas de electrificación. Ahí aparece ahora una multa que está asociada al bajo factor de potencia. Por eso es que ahora se habla mucho, ¿verdad? Se habla mucho de instalar bancos de capacitores, corregir el factor de potencia. ¿Por qué? Porque ahora ya hay multas. Miren, este es un corte que le hice a la resolución sacada por la Autoridad de Electricidad que la han sacado el 25 de mayo de este año, ¿sí? De este año, donde habla que las empresas de gran demanda van a tener una penalización, ¿sí? Siguiendo esta ecuación, y los de mediana demanda tienen esta penalización siguiendo esta ecuación, ¿sí? Miren, si nosotros hacemos el cálculo, el máximo que les pueden penalizar en las facturas, si son gran demanda, es el 14%, 14% máximo, ¿sí? Si son mediana demanda, su máxima penalización va a ser el 28% de su factura de electricidad. Ahora, ¿por qué se les penaliza más a los de mediana demanda que a los de gran demanda? Como le digo, a los de mediana demanda pueden llegar hasta un 28%, ¿verdad? O sea, si ustedes están pagando 100 bolivianos, digamos, ahora van a pagar 128. Bueno, es que acá los consumos son más pequeños, ¿sí? Son más pequeños y la ecuación obedece al inverso. Mientras más consumas, tu penalización es menos. Si menos consumes, tu penalización es mayor. No sé si quieren sacarle una fotito. Esto es algo importante para ustedes. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que es justo que las empresas de electrificación penalicen el bajo factor de potencia? ¿Qué opina usted? Ujú. Claro, correcto, correcto. Sí, miren, o sea, acá pasa que la empresa de electrificación también compra energía, ¿verdad? Ustedes saben que las utilitarias le compran energía a las empresas de generación eléctrica, ¿cierto? Entonces, las empresas de generación eléctrica, ¿sí? Penalizan a las empresas de distribución y por lo tanto ellas nos pasan a nosotros la multa. Yo creo que es correcto porque todos los beneficios técnicos ustedes ya los han visto, ¿verdad? En generación también se libera potencia, si es que ponemos
bancos de capacitores aguas abajo. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es una facturita real, es un caso real de una empresa llamada Gran Demanda. ¿Sí? No sé si ustedes saben leer esto. Mire, dice IGDMT. ¿Alguien podría traducirlo? ¿Alguien ha visto alguna vez eso? No sé si usted alguna vez... ¿Qué significa IGDMT? Correcto. Aquí está que esta es una industria, ¿sí? De gran demanda, significa que consume más de 50 kilowatts y su medición está en media tensión. ¿Sí? El punto de medición está en la media tensión. Ellos hacen un importe mensual de 114.000 bolivianos. ¿Sí? Como su factor de potencia es 0,71, ellos están pagando 6.380 bolivianos por mes. ¿Sí? Entonces, nosotros legamos acá y lo que, bueno, ustedes saben que los ingenieros a la parte técnica les gusta mucho cuál es el tamaño del banco de capacitores, cuáles son las características del capacitor, las ventajas del capacitor, o sea, nos gusta mucho la parte técnica. Pero los que toman decisiones muchas veces son la parte administrativa, los que manejan el dinero en las empresas, ¿verdad? Entonces a ellos les gusta mucho hablar cuánto se van a ahorrar, cuál es el ahorro que ellos van a tener. Por ejemplo, este banco de capacitores de acá, para solucionar este problema, era un banco de capacitores de 1 mega, de 1 MVA. El precio de ese banco de capacitores es de 28.000 dólares aproximadamente. Como él paga $1.000, ¿verdad? El banco de capacitores se va a pagar en casi 2.5 años, en 27 meses. ¿Por qué? Porque ya no le estás pagando la multa, ¿cierto? El banco de capacitores se está pagando solito. Entonces, como el banco de capacitores, el nuestro, tiene un tiempo de vida de 150.000 horas, si haciendo funcionar las 24 horas, digamos, eso son 180 meses. Gracias. Eso es 180 meses. Al final del tiempo de vida útil del banco de capacitores, lo que ha pasado en realidad es que se ha ahorrado 152.000 dólares la empresa. Entonces, hablarles desde este punto de vista también es bueno a las empresas para saber cuánto se van a ahorrar. ¿Sí? Bueno. Aquí está la forma de calcular cómo se dimensiona un banco de capacitores. Esto les pido, por favor, que se lo aprendan. Es bastante fácil. Esta tablita ustedes la pueden encontrar en cualquier página web de algún fabricante de bancos de capacitores. Lo que están tabulando acá en el fondo es esta ecuación, tangente del ángulo principal y menos el tangente, perdón, claro, menos el tangente del ángulo objetivo, ¿sí? O sea, cómo es llevar, digamos, en el caso anterior, perdón, acá tenemos 0,71, ¿verdad? Cómo llevar el factor de potencia de 0,71 a 0,95. El factor es 0,663, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes hacen es ver cuál es la potencia contratada o la potencia demandada, porque eso está en los parámetros de la factura. En este caso es 99 kilowatts, multiplicado por ese factor y nos da el banco de capacitores que se necesita. ¿Sí? Así de fácil. No se necesita más. O sea, ¿cuál es el máximo de potencia reactiva que necesitan ustedes para poder llevar de 0,71 a un factor 0,95? Así de fácil. Ya, ahora, claro que no acaba ahí el problema, ¿no? Ustedes dicen, mi sistema necesita 68 kV, pero ahora, como la carga es dinámica, ¿verdad? La compensación también tiene que ser dinámica. Por lo tanto, no pueden colocar un paso estático de 68 kV, porque estaríamos haciendo eso que hemos hablado, la sobrecompensación. Cuando la carga va a bajar, los 68 kV van a seguir ahí, ¿verdad? Van a seguir, entonces hay una sobrecompensación, y la sobrecompensación hace sobrevoltajes. Entonces la compensación tiene que ser dinámica también, 68 kV en total, pero ¿de cuántos pasos? 4 pasos, 5 pasos, o sea, 5 capacitores de 10 kV, 4 capacitores de 15 kV, ¿cuánto? Es ahí en donde salen las auditorías eléctricas. ¿Sí? Es importante conocer el perfil de carga que tienen las instalaciones eléctricas. Es muy importante eso porque ahí vamos a saber el paso más pequeñito, el paso intermedio y el paso más grande.
¿sí? Eso es, bueno, las empresas serias, ¿sí? Al menos le van a hacer una medición con su analizador eléctrico durante 24 horas, ¿sí? No compren o no hagan comprar bancos de capacitores que no hayan surgido de un monitoreo eléctrico, ¿sí? Bueno, ahora acá, miren, en todos estos puntos en amarillo se puede colocar un banco de capacitores. Desde la red en alta tensión, ¿sí? Hasta las redes, hasta un capacitor bien cercano a la carga. ¿Sí? En cada nivel se podría conectar. Aquí está, miren, esto es una compensación individual que se llama, o sea, cuando la carga arranca, el capacitor también. Cosa de que estamos liberando estrés eléctrico en toda la instalación aguas arriba. Porque dónde es el beneficio? Si ustedes, por ejemplo, a ver, acá voy a avanzar, miren, aquí está otra compensación que es la centralizada. Si ustedes miden, en este caso, a ver, les hago esa consulta. Si ustedes miden perdón, el factor de potencia en este punto, ¿sí? Considerando que el factor de potencia acá es 0,75 y por eso estamos colocando un banco de capacitores, ¿verdad? Entonces el factor de potencia aquí es 0,75, acá también es 0,75, ¿cierto? Cuando colocamos el banco de capacitores, ¿cuál es el factor de potencia acá, en ese punto? ¿Cuál es el factor de potencia? No sé si usted me podría responder. ¿Cuál es su nombre, perdón? Acá. ¿Cuál es el factor de potencia en este punto con banco de capacitores? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta misma? No, no. Esto, o sea, acá estamos viendo que es 0,75, ¿verdad? Ponemos el banco de capacitores. ¿Cuál es el factor de potencia en este punto? ¿Ya? Claro, o sea, sería, digamos que acá hay un banco de capacitores. Acá el factor de potencia está compensado y es 0,95. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pero ¿cuál es el factor de potencia en este punto? Acá es 0,95, pero en este punto, ¿cuál es el factor de potencia? 0,75, ¿verdad? Correcto. El beneficio está aguas arriba del punto de conexión del banco de capacitores. ¿Sí? Eso entonces, estrictamente, ¿dónde convendría instalar el banco de capacitores? Bien cercano a la carga, ¿verdad? Para que el beneficio esté en toda la instalación. Pero esta compensación es muy cara, porque sería un banco de capacitores por cada carga, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es una compensación centralizada. O sea, aguas abajo en el punto, en la barra inferior, en la barra inmediatamente inferior al transformador, ¿sí? Ahí es donde se hace. Por lo tanto, acá, como estamos viendo varias carguitas, ¿cierto? Estas cargas entran y salen de la red. El perfil es dinámico, por lo tanto la compensación tiene que ser dinámica. Lo que estamos diciendo es que acá tiene que haber un controlador, ¿sí? Un controlador que esté monitoreando el factor de potencia, e inyectando y sacando capacitores de la red, ¿sí? Muy bien. A ver, acá, esto es importante. Miren, si ustedes ven, por ejemplo, un sistema de iluminación, estoy seguro que todo el mundo conoce ese tema. Los focos incandescentes, los más antiguos, que eran una resistencia, una, es una resistencia calentando, ¿verdad? Esa era una carga totalmente resistiva, ¿sí? Entonces, si consideramos eso, al ser una carga resistiva, no necesita bancos de capacitores. Pero ¿cuál es el problema? Es ineficiencia, ¿verdad? Porque un foco incandescente consume mucha potencia para generar menos lúmenes. Entonces, la tecnología ha evolucionado y se han empezado a tener focos fluorescentes, ¿cierto? La fluorescencia ha optimizado el rendimiento. Con la misma potencia de un foco incandescente puede generar más lúmenes. ¿Cuál es el costo asociado? ¿Cuál creen que ha sido el costo asociado? Es una carga capacitiva ya, ¿sí? Entonces ahí es en donde ya
se modifica las ondas sinusoidales, como habíamos visto, y por lo tanto necesitamos corregir eso introduciendo bancos de capacitores. Hemos tenido una ventaja, sí, pero el costo asociado es modificación de las ondas sinusoidales en voltaje y corriente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si es que, bueno, la tecnología ha avanzado? Hoy en día utilizamos tecnología LED, ¿verdad? Tenemos menos potencia para generar la misma cantidad de lúmenes. Pero ¿cuál es el costo asociado? Armónicos, correcto. ¿Sí? Entonces, miren, es aquí. Hoy en día no creo que exista una industria en Bolivia que no tenga iluminación LED al menos, ¿verdad? Porque quieren ahorrar energía eléctrica. Deben tener arrancadores suaves, variadores de frecuencia, mucho control, sistemas escala, PLCs y demás. Están optimizando sus procesos, sí, pero el costo asociado es armónico, ¿sí? Miren, esta es una señal sinusoidal en un ambiente contaminado por armónicos. Si hacemos una descomposición de esta onda sinusoidal, vamos a encontrar otras ondas sinusoidales oscilando a diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. La sumatoria de todo esto hace una distorsión en la onda. ¿Sí? Entonces, miren, acá está la descomposición en el tiempo. Y esta es mediante el análisis en frecuencia, ¿no? Los armónicos en el fondo son ondas sinusoidales oscilando a diferentes amplitudes y a una frecuencia múltiplo de la fundamental, ¿sí? Que va a ser a 2 veces la fundamental, o sea, 100 hercios, 150 hercios, eh, acá sería 250 hercios, ¿verdad? Entonces, esto está en función al múltiplo de la fundamental. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Miren, en condiciones ideales, cuando tendríamos solamente cargas resistivas, o sea, el foco incandescente, S era igual a P, ¿verdad? Era igual a P, o sea, toda la potencia se convertía en trabajo efectivo. Pero cuando han entrado los sistemas, los tubos fluorescentes, nació la Q, ¿sí? Nació la Q. Cuando ya han empezado a colocar motores en la red, cargas inductivas, capacitivas en la red, nació Q, ¿sí? Pero ahora hay una tercera dimensión, que son los armónicos, que es una potencia demandada también por los equipos, ¿sí? Aquí está, miren. Bueno, acá, si quieren, les puedo pasar el link sobre el estudio y la descomposición en términos matemáticos para poder definir los armónicos. Miren, cuando hay armónicos ya estamos hablando de la sumatoria de varias potencias oscilando a frecuencias diferentes a la fundamental. Y en ese caso, en condiciones normales teníamos el triángulo de potencias famoso, pero ahora tenemos una tercera dimensión, que es D, la distorsión armónica, ¿sí? Entonces, la potencia total ahora ya no es la sumatoria vectorial de P al cuadrado más Q al cuadrado. Ahora hay una tercera dimensión donde estamos diciendo que es la sumatoria vectorial de 3 factores: potencia activa, reactiva y la de armónicos, como se puede ver ahí, ¿sí? Bueno, ahora acá, esta es una aproximación que la presentan todas las empresas que fabrican bancos de capacitores. Dice, ¿cuándo debemos instalar? O sea, en ambientes donde el THD en corriente, o sea, la distorsión armónica total en corriente es menor al 15%, podemos instalar un banco de capacitores puro, ¿sí? Pero cuando ya estamos hablando de superior a un 15%, no es recomendable instalar solamente el capacitor. Tenemos que hacer un estudio para poder conectar reactancias también. Y es eso de lo que les voy a hablar. Si el THD en corriente es mayor al 50%, vamos a necesitar filtros activos también para poder eliminar esos armónicos. Miren, estoy seguro que esto lo han visto todos en la universidad. Este es el comportamiento en frecuencia, o sea, es la impedancia en función a la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo se comporta un capacitor en función a la frecuencia? Como ustedes pueden ver aquí, a mayor frecuencia, la impedancia del capacitor reduce, ¿cierto? Cuando tenemos un ambiente inductivo, en este caso, a mayor frecuencia, la impedancia es mayor, ¿sí?
Entonces, qué es lo que va a pasar? Miren, estamos hablando que la impedancia, ¿verdad? Que la impedancia va a reducir mientras más es la frecuencia, ¿cierto? Entonces, imaginemos acá el banco de capacitores, muchos armónicos acá, muchos armónicos. El banco de capacitores, al ver frecuencias altas, reduce su impedancia y por lo tanto la corriente generada por los armónicos va a seguir su camino de menor impedancia y va a reventar el banco de capacitores. ¿Entienden? Entonces, en ambientes donde tenemos nosotros armónicos, es por eso que les digo que cuando quieran instalar un banco de capacitores, que surja siempre de una auditoría eléctrica. Porque ahí les van a medir factor de potencia, perfiles de carga, les van a medir cuántos armónicos hay en la red. En ambientes de armónicos es peligrosísimo instalar bancos de capacitores puros. ¿Sí? Ahí está. Ahora, acá les muestro esto. Miren, cuando nosotros colocamos un capacitor en serie con una reactancia, lo que estamos haciendo es una sumatoria de impedancias, una sumatoria lineal de impedancias, donde ocurre que a partir de cierto punto, ¿cierto? El banco de capacitores se va a comportar en alta impedancia, y por lo tanto hay un escudo ahí, un escudo, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es mover la frecuencia de operación del banco de capacitores, mover la frecuencia de operación entre dos armónicos para no chocar con ninguno de ellos. ¿Qué significa eso? Miren, cuando se instala un banco de capacitores en un ambiente de 50 hercios, estamos haciendo que el banco de capacitores opere a una frecuencia de 189 hercios, o sea, del tercer y quinto armónico. Porque si nosotros puede llegar un momento en que el banco de capacitores va a operar, ¿verdad?, a la misma frecuencia de algún armónico. Si ocurriera eso, ¿cuál es el efecto? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa si el banco de capacitores opera a la misma frecuencia de algún armónico o de la instalación? Resonancia, ¿sí? Entonces, el problema de la resonancia, ¿qué es lo que va a hacer? Los armónicos van a destrozar al banco de capacitores, pero en respuesta el banco de capacitores puede hacer reventar la red, porque la resonancia eléctrica es un problema muy complicado, sobre todo para los motores. ¿Sí? Bueno, entonces es esto, miren, en el fondo es esto, es capacitor en serie con una inductancia. Para poder en palabras simples, tal vez es colocar un escudo entre la red y el capacitor, para que el capacitor no perjudique la red por el efecto de resonancia eléctrica y la red no perjudique al capacitor. ¿Sí? Bueno, miren acá, hay algo clave, importantísimo acá. ¿Cuáles son las características del banco de capacitores? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes deberían tomar en cuenta para poder elegir un capacitor de una u otra marca? ¿Cuáles son, creen ustedes? No sé si a usted su nombre, perdón, ¿cuál es? Nelson. ¿Qué tal? ¿Qué parámetros crees tú o qué características tomas en cuenta cuando compras algo? ¿Perdón? Ah, ya, exacto, ya. O sea, ¿qué características crees que debería tener un buen capacitor? Lo típico, ¿verdad? Tiempo de vida útil, ¿verdad? ¿Cuánto soporta en sobrevoltaje? ¿Cuánta corriente de cortocircuito puede soportar? Entonces ahí hay miles de capacitores en el mercado. Nosotros hemos elegido este, ¿sí? Hemos elegido este como Ampere, es de la marca Lifasa, y este capacitor tiene una característica bien importante, miren. El estándar, que es la normativa IEC 6831, que es el estándar que respalda el diseño, fabricación y construcción de bancos de capacitores, la 6831. Ahí ellos dicen que un banco de capacitores debería soportar una corriente, una sobrecorriente de al menos 1.3 veces su corriente nominal. Le dice que cuando el banco de capacitores entra en operación, la máxima corriente generada por el capacitor debe soportar 100 veces su corriente nominal. No nos da parámetros en temperatura, ni tampoco
nos dice cuánto tiempo de vida útil debería funcionar al menos. Lo que tiene Lifasa, se los voy a pasar ahora. Ustedes pueden, a ver si lo hace pasar, por favor. Las características que tiene la marca es, no soporta 1.3, sino soporta hasta 1.8. No solamente 100, sino 400 veces. Temperaturas hasta 55 grados y sobre todo el tiempo de vida útil, que son 150.000 horas. Las marcas actuales en el mercado, sí, yo estoy seguro que ustedes conocen, su tiempo de vida útil es de 100.000 horas o 130.000 horas. El banco de capacitores nuestro funciona 150.000 horas. Es por eso que le han llamado heavy duty, porque está sobre la norma. ¿Sí? Es un capacitor diseñado para trabajo duro. ¿Sí? Esa es la clave entonces. Ahora, esto que les voy a contar lo tienen todos. ¿Sí? En el fondo es qué pasa cuando hay sobrevoltajes en el capacitor o cortocircuitos. Internamente el field capacitivo se daña. ¿Sí? Pero al dañarse se libera un gas y se autoparcha. ¿Sí? Esa es la característica self-filling. Pero el costo asociado es que va perdiendo potencia en el camino. ¿Sí? De 0.1 watts por cada kVr. Cuando ya hay demasiados sobrevoltajes, se ha liberado bastante gas, para que el capacitor no reviente, tiene su mecanismo de sobrepresión. ¿Sí? Esa parte superior se infla y se desconecta internamente la parte eléctrica. ¿Sí? Eso es algo de seguridad, ¿no? Ahora, este es el controlador. ¿Sí? Ese es el controlador. Eh, el controlador que nosotros utilizamos es alguien que está monitoreando en todo el tiempo el factor de potencia. ¿Sí? Y está inyectando y sacando capacitores de la red a través de contactores. Entonces, esto de acá, la característica clave que tiene este controlador es que además de ser controlador es un analizador eléctrico. O sea, estamos monitoreando parámetros eléctricos de voltajes, corrientes, potencias, armónicos y todo eso. ¿Sí? Entonces, tenemos la información del banco de capacitores como tal, pero también vamos a tener información de la red eléctrica total. Y estos vienen en 6, 12 y 14 escalones, ¿no? Dependiendo del tamaño del banco de capacitor que se necesita. Bueno, esta es una comparación, miren, marca azul, marca roja, marca Lifasa. Las características claves son estas, miren ustedes. El tiempo de vida útil. El azul tiene 130.000 horas, Lifasa tiene 150.000 horas. La corriente que puede soportar y la corriente pico que puede soportar. ¿Sí? Muy bien. Y algunos casos de éxito, ¿no? Unos casos de éxito. Estos son casos de éxito nuestros. Ese es el banquito más grande que hemos armado, que es de 1 mega. De un mega. Miren, acá todavía no se habían colocado las reactancias, ¿sí? Porque lo estábamos haciendo importar. Y ahí ya está completado. Otros bancos de capacitores y otros más. ¿Sí? ¿Saben qué? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Les voy a mostrar esto más y con esto voy a terminar. Miren, esta es una tablita de Excel que yo me fabriqué, que obedece que obedece en el fondo a la multa, ¿verdad? A la multa. Es esto lo que ustedes miren, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio y si quieren y si les gusta, se los voy a pasar. Miren ustedes, por ejemplo, miren, es alguien pucha que no se ve, pero se los digo, es uno de mediana demanda, ¿sí? ¿Cómo hemos calculado? Ya hemos visto acá, pero yo me generé una tablita en Excel. Y miren lo que esa tablita me pide
estos tres inputs, tres parámetros. ¿Cuál es la potencia de punta factural? Que lo pueden sacar de la factura, ¿verdad? En ese caso es 99. ¿Cuál es el factor de potencia medido? En ese caso es 0,71, ¿sí? ¿Y cuál es el importe por consumo? En este caso, ¿cuánto está pagando? Mira, si mal no recuerdo, era 40.000 bolivianos que él paga. Perdón, 40.000 bolivianos. Con esos parámetros, lo que nosotros estamos calculando, sí, este caso es para si fuese gran demanda, pero acá vamos a verlo si es mediana demanda. Este cliente, ¿sí? Está pagando una multa de 2.238 bolivianos, ¿sí? O sea, va a pagar una multa y ahí sale, acá está esa multita, es 2.318 bolivianos, pero el software acá, bueno, la tablita ya lo calcula. Para evitar esta multa, o sea, para modificar su factor de potencia 0.95, necesita 65 caberes, ¿sí? Y es lo mismo que hemos calculado acá. Esto creo que está mal. 90 lo hemos puesto. Pero es 65.5 caberes va a necesitar, ¿sí? Él está... Un banco de capacitores de 65 caberes aproximadamente cuesta $2.200, ¿sí? ¿En cuánto tiempo el cliente o la industria se va a pagar solito? En 3 meses se está pagando, ¿verdad? Y lo que tenemos que, al término de 5 años, él se está ahorrando $42.000, ¿sí? Si quieren, les puedo pasar esta tablita, no hay ningún problema, pero con tres parámetros podemos calcular el banco de capacitores, su multa, el precio, en cuánto tiempo es el retorno de la inversión y cuánto se ahorra al final del tiempo de vida útil, ¿sí? Con eso, ahora, esto, bueno, miren, esto va a estar diagrama, perdón, diseñado de forma abierta en la página web de Amper, ¿sí? Ustedes pueden entrar a la página web, ponen esos tres parámetros y les va a salir todo, ¿sí? Sí, el precio, pero miren, yo no me confiaría tanto en este valor porque miren, porque es un valor o sea, tomando en cuenta que le vamos a colocar dos pasitos. Este software está diseñado pensando en que 65 caberes van a entrar dos capacitores de 30 caberes. Pero como lo... ¿Perdón? Ajá, claro, correcto. Entonces lo que teníamos que hacer es colocar tres pasitos, ¿verdad? Uno de 5 caberes, 30 y 30, ¿cierto? Pero entonces, pero ahora si quieres ser más fino, puedes colocar 6 pasos de 10 y uno de 5. ¿Verdad? Ahora, este software está diseñado pensando en que van a colocar solamente dos pasitos, pero si le colocamos más pasos, obviamente es un tablero más grande, más contactores, más protecciones, más capacitores. ¿Sí? Este software es pensando en que solamente son dos pasos. Exacto. Es la sobrecompensación. Este software está pensado en que... ¿Perdón? Sí, correcto, correcto. Sí. Sí, estimado. Miren, acá también les voy a mostrar cómo nosotros hacemos eh, Gabriel, ¿hay otras personas afuera o no? ¿Hay? Allá, ya. Bueno, miren, nosotros entregamos un informe, ¿sí? Un informe donde está todos los datos medidos, los perfiles de carga, comportamientos en corriente, en voltaje,
el tema de los armónicos, está el tamaño de banco de capacitores que vamos a usar y está también el tema de retorno de la inversión. ¿Sí? Es un informe completo el que nosotros entregamos, un informe completo. ¿Sí? Adelante. ¿Ya? Ujú, ujú. Exacto. No, no, no. Exacto, sí, mire, claro. Y lo que nosotros, exacto, exacto. Mire, en esta presentación les voy a mostrar, acá está, es esta la facturita. Lo que hace de la página del fondo es, eh, en la factura le va a mostrar el consumo en términos de kVAR hora, ¿sí? Hay ese parámetro, dice kVAR hora. Y también les muestra el parámetro que dice kilowatt hora. Lo que ellos hacen es, con esos dos datos medidos que sus medidores ya hacen, los medidores actuales de La Paz miden esos parámetros de consumo, ¿sí? Entonces, con esos dos parámetros, ellos utilizan las ecuaciones y calculan el factor de potencia. Así, así nomás. Exacto, exacto. No, no, hacen de todo el mes. El consumo de todo el mes en términos de kilowatts hora y en términos de kVA hora. El consumo del mes, ¿sí? Ahora, lo que yo sugiero es hacer solapar, digamos, la información de la factura que se entrega de La Paz, pero también la auditoría eléctrica. ¿Sí? Esto, más que ciencia, la verdad es arte, porque saber cuántos pasitos has de colocar, cuál va a ser tu paso más grande, el más chico, es más criterio y más sentido común que tenga cada ingeniero y su experiencia también. Entonces, la información que te da de La Paz es buena, pero también la auditoría eléctrica. Ambas informaciones nos van a dar el tamaño correcto del banco de capacitores. Exacto, exacto. Sí. Ujú, ujú. Ah, ya, ya. Sí, exacto, exacto. Exacto. Miren, para ir acabando, este es el software que nosotros tenemos, el que les hablé, ¿verdad? Al principio, donde el software de monitoreo remoto desarrollado por la empresa, por AMPE. Miren, en este minuto estamos monitoreando Industrias Venado, acá. Esto es real. Van a ver cómo se va a actualizar. El último dato está tomado a las 17:30, bueno, a las 18:30 tal vez. Van a ver cómo el parámetro se va a actualizar, porque esto es tiempo real. ¿Ya? ¿Vieron? ¿Sí? Entonces, este es un parámetro real ahorita que se está eh, midiendo y estamos monitoreando el factor de potencia, estamos monitoreando términos de voltaje, la onda sinusoidal y la temperatura. Con estos parámetros, ustedes miren, podemos generar acá nosotros umbrales. Si se pasa de 0,99 o si baja de 0,85. ¿Cuándo creen ustedes que la empresa se entera que su banco de capacitores se ha arruinado? ¿Cuándo creen que se entera? ¿Cuándo creen que o sea,
la planta o la empresa, el técnico o el administrativo se entera que su banco de capacitores está fallando. Cuando le llega la factura al final de mes, ¿verdad? Entonces, ustedes miren, si el día 1 falla, digamos, el día 30 te enteras que el banco de capacitores había estado mal, ¿verdad? A no ser que tengas una persona que esté yendo a monitorear cada mañana, ¿verdad? Cada día. Pero muchas veces eso no ocurre. Con ese software que nosotros tenemos, el día 1 falla, ese mismo día se ha generado una tarea técnica en el departamento técnico. Ese mismo día, el día 2 nosotros asistimos al lugar. El día 3 solucionamos el problema. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente van a tener multa, digamos, del día 1 y del día 2, pero no de los 30 días. Es muy importante, bueno, Amper considera muy importante monitorear el banco de capacitores porque podría estar sobrecompensando la red o podría estar en parámetros de multa ya, ¿no? Ujú. Exacto, sí. El controlador que han visto hace ratito, el controlador tiene comunicación Modbus. Esa comunicación la colocamos a un router que se conecta a la red de algún operador, Tigo, Viventel, o a la misma red que tiene el sistema. Lo único que necesita es salir de Internet. Y esos datos están apuntados a nuestro servidor que tenemos y se ven todos los parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué estamos, en algún caso, lo que nosotros estamos vendiendo en el fondo es un seguro también? O sea, adquieres el banco de capacitores de Amper, Amper está monitoreando el banco de capacitores y te asegura de alguna forma que no vas a tener multas, porque lo estamos viendo en cada instante de tiempo.